Señal directa. Continuamos en Señal Informativa. Ayer nuestro país firmó un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá después de muchos meses de negociación. ¿Qué es lo que hubo finalmente? ¿A qué acuerdos se llegaron? ¿Y qué fue lo que México no pudo conseguir en este acuerdo? Agradecemos a Manuel Díaz, experto en comercio exterior, que nos tome una llamada para platicar justamente de lo que significa esta firma en la que estuvo presente ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Manuel, muy buenos días, gracias por tomar la llamada. Muy buen día, Sonia, encantado de saludarte. Bueno, Manuel, primero nos gustaría que nos contaras un poco sobre qué podría destacarse de este acuerdo alcanzado por los tres países. Bueno, en realidad el acuerdo ya estaba firmado, el TEMEC ya estaba firmado, y lo que hace falta es la ratificación por parte de los congresos de Estados Unidos y Canadá. Lo que ayer se firmó fue un protocolo que va a ser una especie de anexo al acuerdo, con nuevas negociaciones que se hicieron, pero prácticamente con el consenso de Canadá, de Estados Unidos y de todos los jugadores participantes en los métodos productivos que tienen que ver con el TEMEC. Ayer esta noticia nos viene y significa una gran bocanada de aire fresco, como lo he venido repitiendo. Le da a la economía una certidumbre de cuáles son las políticas para atraer las inversiones, y el que nosotros vamos a poder ahora sí estar en una postura de captar estas inversiones a mediano y largo plazo que se planean con tiempo y nos permitirían, en caso de que continúe la guerra comercial con China, la guerra comercial con India, seguir atrayendo maquiladoras y fábricas aquí a México que nos ayuden a desarrollar un poquito más el país. ¿Qué fue lo que México tuvo que ceder para para que se pudiera firmar este protocolo? Bueno, se cedió en algunos puntos fundamentales. El más importante y del que más se habla son los famosos agregados y laborales, que se encontró una figura que se va a hacer a través de paneles de controversia, donde para que el cumplimiento del capítulo laboral del TEMEC, se habla de muchas cosas que ya México había cambiado con su ley laboral, puedan ser supervisadas por este panel, puedan ser discutidas y llevadas a controversia, ya sin la amenaza de que se cancele el TEMEC como estaba la primera propuesta original. Ahí el presidente López Obrador, el secretario Marcelo Ebrard fueron muy claros que no se iban a aceptar inspecciones unilaterales, y se negoció este panel que nos parece razonable en ese punto. También hubieron negociaciones en materia de cuidado al medio ambiente y ecología, negociaciones en la duración de las patentes para medicina, que se amplió el plazo, y negociaciones para el acero y el aluminio, que se van a incrementar a partir de los 7 años siguientes, donde va a tener que ser por lo menos el 75% del contenido hecho en Norteamérica. Esto yo lo veo muy positivo porque le da oportunidad a México de generar pequeñas empresas que puedan entrar a la cadena productiva exportadora. En el tema laboral, Manuel, bueno, pues lo platicábamos ayer un poco sobre qué fue exactamente lo que quería, lo que se pretendía por parte de Estados Unidos en la vigilancia para las condiciones de los trabajadores en nuestro país. Y bueno, pues desafortunadamente creo que habría que darle la razón mucho a Estados Unidos sobre lo que México se ha rezagado en este sentido. ¿Qué podríamos considerar del acuerdo al que se llega finalmente, en particular del tema laboral? Sí, lo que Estados Unidos originalmente planteaba era inspecciones unilaterales, es decir, que vinieran como si fueran nuestros papás a ver que estamos cumpliendo nuestras leyes en nuestro país. Algo totalmente inaceptable porque primero no era recíproco, no podíamos hacer nosotros lo mismo allá, ir a ver si están dando reparto de utilidades, ir a ver si están dando aguinaldos y tratar de imponer nuestra forma de pensar. Y aparte es inaceptable porque si encontraban una empresa que pudiera estar violando alguna ley laboral, iban inmediatamente a poder aplicarle arancel o más allá suspender el tratado. Esto a todas luces fue inaceptable y se hizo un cambio para que ahora se tenga que cuidar, los tres países nos cuidemos entre nosotros
veamos que si hay alguna controversia de una sola planta, no se puedan poner aranceles y se tengan que llevar un panel de controversia a solucionar. Ese es el cambio fundamental. ¿Por qué era importante que México no aceptara esta vigilancia? Por una cuestión de mera soberanía y de mera reciprocidad. Tú no puedes permitir que ningún vecino entre a tu casa y te diga cómo educar a tus hijos. Simple y sencillamente haces acuerdos para que en las áreas comunes pues hayan ciertas normas de comportamiento para todos los hijos. Eso es en realidad lo que se negoció y eso es en realidad lo que se hizo. Hablamos del patio del recreo y no hablamos de la casa de cada uno. Claro. Manuel, que esto, por cierto, no tiene que ver con que Estados Unidos sea un bienhechor que quiere conseguir mejores condiciones laborales para los mexicanos, más bien tiene que ver con la competencia sobre la mano de obra, ¿no? Tiene que ver con eso. Hay dos temas muy importantes. El primero, que muy poco se ha hablado, es el control global de los sindicatos. Es decir, hoy en día una maquiladora que tiene plantas en los 3 países va a tener que negociar con este nuevo sindicalismo global que se va a permitir, donde los derechos de los trabajadores van a ser respetados y se van a poder lograr mejores cosas para ellos. Las maquiladoras hay que recordar que tienen un promedio de 3.5 arriba de la media de salarios y prestaciones a nivel nacional. Entonces ya de por sí tienen esta ventaja. Ahora con esta supervisión pues ciertamente van a haber mejores beneficios para las amas de casa, para los más desprotegidos, y eso es algo positivo. Eso por un lado. Por otro lado, pues le quita un poco de competitividad a las pequeñas empresas, porque no puedes ir más allá de las prestaciones por ley, y vas a tener ahora que dar libertad sindical, vas a tener ahora que asegurarte que cumplas con todas sus normas, y eso es muy positivo desde el punto de vista humanista, pero le resta un poco de competitividad a las pequeñas y medianas empresas. Entonces son unas por otras este balance laboral, hay que esperar el texto final, pero de entrada nos parece muy positivo. ¿Y qué no entró? ¿Qué quedó fuera de este tratado? Que quedó fuera de lo que pedían prácticamente las inspecciones laborales, el que entrara inmediatamente lo del aluminio, querían prohibir que se incorporara aluminio al contenido de las autopartes, al contenido de los diferentes productos que hacemos, de los blisters que se le pone a las pastas de dientes, de las tapas que se le pone a las bebidas, a los champús. Y eso era inaceptable porque México no producía aluminio, entonces lo sacamos de la agenda, que era algo que pedían, y me pareció bastante acertado. Lo otro pues fue lo del acero, que se negociaron 7 años, en principio habían dicho que 5, ya vimos el texto y son 7, que es muy bueno porque nos da tiempo, nos da oportunidad a los mexicanos de desarrollar empresas. Aquí hay ciertas molestias de los diferentes sectores, porque hubo una negociación de una sola persona que no tiene todo el conocimiento técnico. Se hizo un lado a los exnegociadores, se hizo un lado a los del cuarto de junto, se hizo un lado a los expertos, se hizo un lado a los académicos, se hizo un lado a los legisladores. Pero bueno, es un estilo muy particular de gobernar de nuestro presidente, y pues el resultado es respetable. Al final, con todos los peros que le ponemos, necesitábamos como economía tener este alimento, tener esta buena noticia ante las cifras de crecimiento que son nulas y ante la incertidumbre que está teniendo el sector internacional para invertir en México. Y justamente en esto, que el impacto que tiene ante los mercados internacionales, la imagen de nuestro país con la firma de un tratado como este. Bueno, definitivamente se ve que, bueno, el gran mito, no somos Venezuela, no tenemos un presidente confrontativo, al contrario, tenemos un presidente que ha colaborado muy bien con Estados Unidos, ha puesto orden en la frontera sur con prácticamente la Guardia Nacional, ha colaborado con el asilo para los asilos políticos en México, en la frontera, aceptándolos, colaborando activamente con ellos. Hemos ganado a cambio de eso la solución a los famosos Dreamers. Hemos también ganado que no haya ningún tipo de arancel y que se motive y se fomente la inversión extranjera. Entonces, esto le da a México una certidumbre de que seguimos en una línea donde tú puedes traer tu dinero y no van a haber locuras. Si combinas esto con el presupuesto balanceado, con la autonomía del Banco de México, pues bueno, está comenzando a hacer las cosas un poco mejor el gobierno, de cómo empezó con muchas ideas que se dejaban confuso,
y te da mucha certeza para empezar el 2020 muy optimistas en que vamos a recuperar la tasa de inversión extranjera directa, de que vamos a recuperar y vamos a poder traer estas inversiones que están yendo a otros países y vamos, por ende, a mejorar los empleos y a subir nuestra calidad de vida, que es lo que nos importa. ¿Cambia esto las expectativas hacia 2020 que habían sido tan pesimistas en este cierre de año? Tendremos que ver el pronóstico del primer mes del año que nos dé el Banco de México, que nos diga si la tasa de crecimiento anual va a ser del 0,7 como la tienen ahorita, la tienen entre el 0,7 y el 1% de crecimiento. Habrá que ver si esta tasa va a aumentar a raíz de esta firma que nos tiene muy positivos a todos. Muy bien, Manuel, pues te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada. Sin duda es importante pues conocer un poco más los detalles de lo que fue este acuerdo y que de pronto pues para todos los ciudadanos comunes y corrientes resulta tan complicado, ¿no? Estoy totalmente a tus órdenes y este motor de la economía se engrasó. Y esperemos que sea real. Vamos a esperar que los políticos nos encarguen de destruir. Muchísimas gracias, Sonia. No, al contrario, gracias a ti, Manuel Díaz, experto en comercio exterior. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos